Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar la clase con un ejemplo de reacciones en cadena, que fue, digamos, la primera parte de nuestro segundo bloque del curso, y lo vamos a combinar un poco con la ecuación de Arrhenius, que fue el tema que vimos previamente en la clase anterior. Para ello, el ejemplo que traigo es la descomposición térmica de la acetona, y para este proceso se propone un mecanismo compuesto por 4 reacciones que se muestran aquí, en donde cada una de estas reacciones, la particularidad ahora de este problema, bueno, además de decirnos, ¿no?, quiénes son, cómo están participando las especies, nos dan valores de energía de activación para cada una de estas etapas. Por ejemplo, para la primera reacción que corresponde, ¿sí están viendo la pantalla? Es que ahorita me salió un mensajito. Sí, profe. Ok, vale. Para la primera reacción que corresponde a la descomposición de la acetona, nos dicen que la energía de activación es de 290 kilojoules por mol. Recordando aquí que la energía de activación es la energía mínima necesaria para que una reacción se lleve a cabo. ¿Ok? Ahora, en la segunda reacción, en esta primera reacción se forma el radical metilo y se forma el monóxido de carbono. Posteriormente, el radical metilo reacciona con otra molécula de acetona y esta reacción en particular tiene una energía de activación de 63 kilojoules por mol. En esta reacción se forma el metano y se forma otro radical. Este otro radical está aquí escrito. Una vez de que este segundo radical se forma, este se descompone en la tercera reacción, cuya energía de activación tiene un valor de 200 kilojoules por mol, y esta reacción lo que permite es la formación de la etenona, que es este compuesto, y otro radical metil. Posteriormente, en la última etapa, en la última reacción, se encuentran los dos radicales que participan en el mecanismo, dando lugar a otro producto que es, se llama butanona, y la energía de activación para esta reacción es de 33 kilojoules por mol. Entonces, cada una de las etapas tiene una energía de activación y lo que nos piden en este problema son 3 cosas. La primera es que demostremos que la rapidez de la reacción para la formación del metano es de primer orden, ¿no?, y que su constante global es esta, ¿no? Entonces, si resulta esto, bueno, pues ya tendríamos el primer paso. Aquí viene una consideración, que cada uno, digamos, la constante de la reacción 1 sea más pequeña con respecto a la constante de la reacción 2. ¿Ok? Ahora, bueno, también, bueno, este inciso 2 viene como pegado con el de arriba, ¿no? Al determinar qué es de qué orden es, bueno, pues tenemos que corroborar si realmente es esto. Podría pasar que pues no fuese, ¿no? O sea, que fuera de otro orden, y entonces aquí en este inciso tendríamos la oportunidad de decir cuál es el orden, ¿no? Si no fuera del primer orden como nos lo proponen en el primer inciso, dado que en el primer inciso nos dicen demuestra, pues puede ser que sea igual o que no sea igual, como nos pasó en el ejercicio que resolvimos en aquel momento, ¿no? Cuando cambiamos la reacción número 4. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese caso? ¿O ya no se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, en el último caso, bueno, en el último inciso, nos dicen que calculemos la energía de activación, pero fíjense cómo ahora nos llaman algo que es, bueno, vamos a denotar como energía de activación global, la cual corresponde para el mecanismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale esa energía de activación? En este punto es cuando vamos a combinar lo que aprendimos en la clase pasada de la ecuación de Arrhenius. Bueno, pues lo primero, lo que siempre hacemos para cada mecanismo, analizamos cuáles son las etapas. Por ejemplo, la 1 es de iniciación, ¿no? Se forma el radical metilo, que es uno de los, pues el que participa básicamente en todas las reacciones. Si ustedes se fijan, el metilo está en todas. Entonces, en esta reacción se forma el radical que participa en todos los demás pasos.
Las etapas 2 y 3 son de propagación y en esta se forman el metano y la etenona. Y en la etapa número 4 es de terminación, dado que se encuentran dos radicales y forman otro producto que es la butanona, y este producto no permite la fomentación del mecanismo, dado que no participa en ninguna de las reacciones anteriores. Bueno, ahora, ¿cuál es el rol que tiene cada uno de las especies que participan? En este caso, bueno, el metano y ya dijimos la etenona, pues son productos deseados. Y particularmente hablando, bueno, me faltó mencionar al CO. Aquí aparece el CO, el monóxido de carbono en la primera reacción. Bueno, no es un radical. En este caso, también, bueno, lo vamos a clasificar como producto deseado porque la formación del CO viene acompañada de la formación del radical metil. Entonces, que se forme CO no impide que el mecanismo esté progresando. De hecho, cuando en la primera reacción se forma el CO, viene junto con la formación del radical metil. Pues por eso a lo vamos a englobar también dentro de esta clasificación. No lo puedo poner como producto no deseado porque si lo pongo como no deseado estaría contradiciendo de que viene acompañado de esta especie activa. ¿Ok? Caso contrario a la última reacción, que se forme la butanona, no permite que el mecanismo continúe. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. ¿Hasta este momento ya queda más claro eso? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos dos radicales que son clasificados como especies intermediarias. Ambos participan en las reacciones que están en el medio del mecanismo. Y el producto no deseado en este caso pues sería la butanol, porque ya dije, ¿no? Se encuentran dos radicales y bueno, pues básicamente su formación impide que estos radicales participen en las otras reacciones. Bueno, ahora lo que me piden es escribir la ecuación de rapidez de formación de metano. Eso es lo que viene en el problema, ¿no? Aquí dice, demuestra que la rapidez de reacción de formación de metano, entonces pues me voy a fijar dónde está el metano. El metano está localizado como un producto en la reacción número 2, por tanto la constante que está asociada es la K2. La ecuación de rapidez en este caso quedaría como el producto de K2 por la concentración del radical metilo por la concentración de la acetona. En este caso la acetona la voy a escribir más adelante siempre como AC para no escribir toda la fórmula química. Entonces, la rapidez de formación de metano va a ser el cambio en la concentración del metano con respecto al tiempo, una cantidad positiva y normalizada con 1 porque se forma una mol, y esto va a ser igual al producto de K2 por la concentración del radical metilo por la concentración del acetona. Dado la clasificación que tenemos arriba de las especies, este radical metilo no puede quedar en la expresión, mientras que la concentración de la acetona sí podría quedar, y entonces digamos que nuestro único trabajo en este caso será poner la concentración de este radical en función de cosas que podemos medir. Bueno, ahora el siguiente paso, de acuerdo a lo que hemos visto en las reacciones en cadena, es escribir las formaciones para las especies intermediarias. En este caso tenemos dos especies intermediarias, entonces tenemos que escribir dos formaciones. Para el radical metilo y para el segundo radical que se forma en la reacción número 2, que es este. Me voy a copiar lo voy a poner acá abajo, para que tengamos en claro de dónde surgen las ecuaciones de rapidez. Pues acá están. Entonces, a ver, lo primero es el radical metilo, ¿no? Entonces vamos a ver dónde el radical metilo está. Pues está en el primer término, está en en la segunda reacción, está en la tercera reacción y está en la cuarta reacción. Importante aquí notar que aquí tenemos un número 2, ¿no? Entonces, se forma en la reacción 1, en la reacción 3 y se descompone en la reacción 2 y en la reacción 4. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que nuestros términos de formación que vamos a escribir, como el cambio en la concentración de este radical con respecto al tiempo, debe tener forzosamente 4 términos. El primer término, bueno, aquí hay que recordar cómo se escribe esto, bueno, solamente para la primera reacción voy a escribirlo, que el cambio en la concentración de la acetona, AC, con respecto del tiempo, va a ser igual al cambio bueno, aquí a la formación, que quedaría un medio, del cambio en la concentración del radical metilo
con respecto del tiempo. Y bueno, esto también aquí sería igual a la formación del CO. Sería el cambio en la concentración del CO. Aquí también este es positivo porque es un producto con respecto del tiempo. Y estos tres, no importa de qué especie yo esté hablando, va a ser igual a K1 por la concentración del acetona. Entonces, cualquiera de estos tres va a ser igual a eso. ¿A mí qué me están pidiendo? Me están pidiendo nada más este término que está aquí. Entonces, ¿qué le sobra? Le sobra este número 2, lo voy a pasar multiplicando, de tal suerte que el primer término para esta formación del radical metilo, pues va a quedar 2K1 por la concentración de la acetona, ¿no? Que es lo que realmente tengo aquí. 2 por K1 por la concentración de la acetona. En este caso no va elevado al cuadrado porque el radical metilo es un producto. ¿Sí estamos de acuerdo o en este término? Que creo que es el más difícil de todos. ¿Podría repetirlo, por favor, profe? ¿Desde dónde? Lo de este término. ¿Entendió lo que escribí aquí? Sí. Todo esto lo entendió. Entonces, ¿qué me están pidiendo siempre cuando yo escribo la formación? Cambio en la concentración de la especie con respecto del tiempo. Entonces, yo ese término, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Pero, ¿qué le sobra? Le sobra el 1/2. Entonces, para yo escribir únicamente este término, este 2 le sobra, lo voy a pasar multiplicando del lado derecho y me va a quedar 2 veces el producto de K1 por la concentración del acetona. Y por eso escribí este término aquí. ¿Más o menos? Ya. Sí, sí. Gracias. De nada. Bien, porque pasa, ¿no? Que luego miramos el 2 ahí y creemos que tiene que estar elevado al cuadrado la concentración, pero por eso siempre es aconsejable que ustedes escriban esto que escribí acá arriba y de a partir de eso ustedes se den cuenta, pues, qué es lo que les piden, que en este caso sería nada más este término, y qué es lo que sobra, lo paso del otro lado. Bueno, para la segunda reacción el metilo se descompone, por tanto va un signo negativo, que está aquí. Ahí, perdón. El signo negativo está aquí. ¿Ok? Y el producto va a ser K2 por la concentración de los dos reactantes. El metilo y la acetona, que están aquí, son estos dos. Ahora, la reacción número 3 se forma, por tanto va un más. Aquí va un signo positivo, ¿no? Porque se está formando. ¿Con qué rapidez se forma? Pues con el que dictamina la K3 por la concentración de este otro radical. Pues va a quedar K3 por la concentración del segundo radical. Aquí está. Bueno, aquí tal vez debería poner los valores, los números de las constantes. Aquí sería K1, aquí sería K3 y aquí sería K4. ¿Ok? Ahora, en la última reacción se descompone. Por tanto, viene un signo negativo, porque está haciendo lo opuesto a la formación. ¿Con qué rapidez se descompone? Pues con la que dictamina K4 por la concentración de los reactantes. Radical metilo por la concentración del segundo radical. K4 por la concentración de los dos radicales. Ahora, importante igualarlo con 0 porque estamos hablando de que estas especies, su rapidez de formación es igual a su rapidez de consumo, por tanto se iguala a 0 el cambio en la concentración de estas especies. Entonces, hasta ahí, ¿esta tienen problema de cómo se obtuvo? ¿La pudieron haber escrito ustedes? Profe, todo claro. Ok, bueno. Ahora vamos al siguiente, al otro radical. Este otro radical se forma en la segunda reacción, aquí está. Luego se descompone en la tercera reacción. Y luego reacciona con el radical metilo en la cuarta reacción. Aquí está. Entonces participa en 3 reacciones. En las 3 reacciones tiene un coeficiente estequiométrico de 1 y en la reacción 2 se forma y en las otras 2 se descompone. Entonces, en la primera reacción, como se forma, el signo que debe tener este primer término es positivo y la rapidez con la que se forma siempre se escriben las leyes de rapidez, la constante asociada por la concentración de los reactantes. En este caso, K2 por la concentración de metilo por la concentración del acetona. Ahora, en la siguiente reacción se descompone, por tanto, se escribe un signo negativo. Aquí está el signo negativo. Y va a quedar ahora dictaminada su formación su descomposición por K3 por la concentración de esta especie, por este radical. Por eso aquí queda esto.
Ahora en la siguiente, en la 4, también se descompone y por lo tanto voy a escribir un signo negativo. ¿Con qué rapidez se descompone? Bueno, con la que dictamina el producto K4 por la concentración de ambos radicales. K4 por la concentración de los dos radicales, y al igual que en el caso anterior, esta tiene que igualarse con 0 porque es una especie intermediaria. Entonces, ¿queda claro cómo se escribieron estas dos expresiones para las especies intermediarias? Yo creo que eso ya lo practicaron, pues, más o menos, ¿no? O sea, yo creo que ya a estas alturas, estas expresiones pueden ser escritas por ustedes con facilidad. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí podríamos. ¿Sí podría? Bueno, ahora, ¿qué cosa observo? Que los términos que son con la constante K2 y con la constante K3 tienen signos opuestos. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a proponer que voy a sumar los términos para que estos dos términos se simplifiquen y únicamente me quede con los de K1 y K4. En este caso, K4 tiene el mismo signo, entonces no importa si yo los sumo, realmente no se van a eliminar. ¿Ok? Podría restarlos también, pero si los resto, el único término que se va a eliminar sería el de K4. En cambio, si lo sumo, simplifico dos términos, el de K2 y el de K3. Por eso en este caso es preferible sumarlos a restarlos. ¿Sí lo visualizan eso? Sí, entonces podríamos hacer la suma o resta, depende de qué nos convenga. Exactamente. Usualmente vamos hacia donde se simplifique más, ¿no? Entonces, ¿está de acuerdo que si lo resto me quedo con 3 términos y si lo sumo me quedo con 2? ¿Qué sería más conveniente? 2. Sumarlos, ¿no? Creo que fue lo que dijeron. Bueno, ¿Sí? quedarnos con los términos. Sí. Que nos quedamos con los menores términos. Ajá. Y sobre todo, fíjense, no solo que me quede con los menores términos, pero que cuando yo obtenga la suma o la resta, lo que convenga más, la concentración de la especie que yo quiero sustituir en la ecuación de rapidez quede ahí. Por ejemplo, en este caso yo quiero que la concentración del radical metilo quede. Entonces, fíjense, los voy a sumar y ¿qué me queda? Me queda 2K1, que es el primer término que está acá arriba, pasa aquí. Estos dos se anulan, digamos, porque tienen la misma magnitud y el signo opuesto. Y estos dos me va a quedar menos 2 veces K4 por la concentración de los dos radicales. Fíjense cómo aquí sí queda la concentración de la especie que yo quiero. ¿Ok? Si yo lo sumo o lo resto, lo que yo quiera más conveniente, y vamos a suponer que se simplificara, pero no me queda la concentración de la especie intermediaria que yo quiero, pues no es el camino. También hay que considerar esta segunda cosa, simplificar lo más que se pueda, pero en esa simplificación que la concentración de la especie intermediaria que yo quiero esté ahí. ¿Ok? Entonces, pues cumple, ¿no? Ahí está la concentración del radical metilo. Y entonces voy a despejar. Aquí, en este caso, bueno, aquí pudieron haber despejado la concentración del radical metilo, pero en función de quién quedaría, si la despejo a esta. Del otro radical. Del otro radical. Entonces, si yo sustituyo luego esa allá arriba, pues no resolví el problema. Entonces, por eso en vez de ir directamente a despejar la concentración del radical metilo, voy a despejar aquí la concentración de la otra especie intermediaria de la cual no aparece en la expresión. Y entonces, bueno, cuando la despejo, los números 2 se hacen, como quedan en cociente, cuando este término lo pase del otro lado, el 2 puede pasar dividiendo, y entonces me queda que la concentración de este radical va a ser igual al cociente de K1 por la concentración de la acetona entre K4 por la concentración del radical metil. ¿Okay? Entonces, una de las propuestas, como siempre nos lo han enseñado pues, bueno, cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, que podemos despejar de una y sustituir en otra, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a sustituir la ecuación 4, que es esta, la de la concentración de este radical, la voy a sustituir, bueno, esta es la ecuación número 4, la voy a sustituir en la ecuación número 2, que es la que yo obtuve para el radical metil. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, bueno, realmente aquí cuando yo sustituya esta, la voy a sustituir en dos posiciones. Voy a sustituirla aquí y la voy a sustituir acá. ¿Ok?
¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe, de acuerdo. Ok, entonces cuando sustituyo esto, pues me va a quedar el primer término que vendría aquí, tendría que ser bueno, es que aquí ya está simplificada la expresión. Me debería quedar 2K1 por la concentración de la acetona menos K2 por la concentración del radical metilo por la concentración de acetona, más me va a quedar, aquí me va a quedar primero en este término K3 por la concentración de K1 por la concentración de acetona entre K4 por la concentración de radical metilo. Y luego el segundo término de acá me va a quedar menos K4 por la concentración de radical metilo por la concentración de esta especie que voy a sustituir como esto aquí. Y si se fijan, este K4 por la concentración de radical metilo se va a cancelar con esta otra. ¿Ok? Entonces, allí me va a quedar únicamente la concentración del radical, bueno, de K, pues no lo voy a escribir para que no tengamos broncas de que luego digan de que no les quise decir, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? A ver si la sustituyo ahí arriba. A ver, dicten. O a ver, háganlo en su cuaderno. No sé qué quieren hacer. Sería 2K1 por la concentración de la acetona Ajá. 2K1 por la concentración de acetona, ¿de acuerdo? menos K2 por la concentración de radical metilo por la de la acetona, Ajá. más K3 por lo que vale la concentración de el otro radical, que es de K1 por la concentración de la acetona entre K4 por la concentración del radical metilo. Quedaría aquí K3 por K1 entre K4 por la concentración de acetona entre la concentración de ¿quién? De Radical metilo. Ajá, y luego menos Concentración. Perdón, la K4. K4, pero bueno, esa se va a cancelar. Esta K4 por el producto, esto se va a cancelar con lo que está acá en el denominador, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces K1 por K1 la concentración de de la la acetona acetona. Y ya. por... bueno, sí. ¿Está de acuerdo que cuando yo sustituya este acá arriba, este denominador se cancela con este K4 por radical metilo? Sí. Entonces solo me queda K1 por la concentración de acetona y esto va a ser igual todo esto a 0. ¿Qué pasa con el primer término y con el cuarto término? ¿Cómo son? Se simplifican. Simplifican y entonces me queda únicamente aquí K1 por la concentración de acetona. O sea, no es que se me haya olvidado el 2 que aparece acá arriba. ¿Ya lo miraron? O bueno, o el 2 que aparece acá arriba. No es que se me haya olvidado, es que cuando yo sustituyo, simplifico el primer término con el último y me queda K1 por la concentración de acetona. Ahora sí, el segundo término es menos K2 por la concentración de radical metilo por concentración de acetona. Y este tercer término es esta combinación de constantes por la concentración de acetona entre la concentración de radical metilo. Ahora ya tiene sentido esta expresión. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora es que aquí dependerá mucho como de su intuición un poco. Normalmente cuando yo tengo aquí una concentración que está dividiendo, pues yo preferiría siempre que esté como en el numerador, más que en el denominador. Entonces yo puedo multiplicar por la concentración de radical metilo bueno, toda la expresión la puedo multiplicar por esa concentración de radical metilo para que no quede en el numerador. Pero la implicación de hacer eso, de multiplicar todos los términos por esta concentración, dado que el segundo término es lineal, digamos, en esa concentración, cuando lo multiplique por otra concentración de radical metilo me va a quedar una cuadrática. ¿Sí lo ven? Si lo ven, no lo ven. Sí. Ok, y las cuadráticas nos gustan porque podemos tener una solución general. ¿Sí ven para dónde voy? O sea, porque igual la pregunta siempre es, ¿cómo sabe por qué tiene que multiplicar? Bueno, pues es que aquí sí viene la intuición. Las cuadráticas sí nos agradan porque podemos tener solución general donde hay un más menos y de ahí siempre podemos tener el valor
de la raíz positiva, que es los únicos valores que pueden tener nuestras concentraciones, y es por eso que en estos problemas, cuando vamos hacia las raíces, pues podemos ir por ese cambio. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Sí. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué término comparten todos? Concentración de acetona. ¿Lo ven? Todos los tres términos tienen la concentración de la acetona. Entonces puedo dividir entre la concentración de la acetona. Entonces fíjense, este término que está acá que dice reacomodando y multiplicando por, ya quedó claro por qué elegí multiplicar por la concentración del radical metilo y dividir entre la concentración de la acetona. ¿Este paso queda claro? ¿Por qué he decidido hacer esos dos? Sí. Ok. Y ahora está este de por qué voy a multiplicar por -1 entre K2. Bueno, ¿cuál va a ser el término que va a quedar cuadrático? El del medio. ¿Sí están de acuerdo? Cuando multiplique por la concentración de radical metilo, como voy a dividir entre la concentración de acetona, este ya no va a estar. Y cuando nosotros nos enseñaron en álgebra polinomios de orden 2 o de orden 3, ¿cómo era el coeficiente estequiométrico del término de mayor orden? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Preferentemente. Positivo. ¿Y cuál coeficiente tenía ese término casi siempre? 1. De uno, ajá. 1. Entonces, ¿cómo harían que el coeficiente de este término que va a quedar como cuadrático quede como 1? Dividiendo entre K2. Dividiendo entre K2 y para que quede negativo, para que quede positivo, multiplicando por un menos toda la expresión. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y entonces por eso es que viene luego acá esto, porque así como lo leen, pues parecía que me lo saqué de la manga, que yo reacomodé la expresión multiplicando por -1 entre K2 por la concentración de radical metilo entre la concentración de la acetona. Digo, dado que ustedes ahora ya hemos visto 2, 3 ejemplos de estos, y creo que con lo que saben de álgebra, pues es que ahora ya toma sentido por qué he decidido multiplicar por este término. ¿Ok? 1, para hacer la cuadrática, multiplico por el radical metilo. 2, divido entre la concentración de acetona porque es un término común en todos. Y voy a multiplicar por -1 entre K2 para hacer que el coeficiente del término de orden superior, que en este caso es el cuadrático, quede como 1 positivo. ¿Ok? Hago eso, y entonces cuando yo multiplico este término por cada uno de estos, me va a quedar lo siguiente. Consigo el objetivo, ¿no? Que me quede 1 por la concentración del radical metilo al cuadrado. Luego me va a quedar menos K1 entre K2 por la concentración del radical metilo. Y lo último me va a quedar menos K1 por K3 entre K2 por K4 y esto va a ser igual con 0. ¿De dónde surgen todos esos términos? Pues a ver, este resulta que es el del medio. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que este es este? Sí. ¿Sí lo ven? El que quedó en el medio, en la parte de abajo, ¿cuál es? ¿El primero o el tercer término de arriba? No, el primero. El primero. Entonces el primero es este. Bueno, pues disculpen, mi raya toda choca. Y el tercero, pues el tercero, ¿no? Tercero. ¿Sí los ven todos? ¿Queda claro hacia dónde va todo, o sea, la resolución de esto? Hacia la obtención de una ecuación cuadrática donde hay un término lineal y un término independiente. ¿Sí lo visualizan? ¿O solo yo lo veo? No, ¿Sí? sí está claro, profe. Ok. Bueno, entonces vámonos a la resolución, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de la resolución de cualquier cuadrática, ¿cómo es? A ver, ¿cuánto vale A aquí? 1. 1. B, Menos K1 sobre K2. está. Menos K1 entre K2 va a ser B. Y C, K1 por K3 entre K2 por K4. pero en negativo, ¿no? Ajá. O sea, todo esto es C. Ok. Ahora sí, a ver, reciten digamos, la respuesta para una cuadrática. ¿Cómo la escribimos? ¿Ya no se acuerdan?
Es menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ok, entonces vamos, está correcto. Entonces vamos, lo primero que usted dijo fue menos b. ¿Está de acuerdo que quedaría K1 entre K2 primero? ¿De acuerdo? Más menos la raíz, dijo, de b cuadrada. Entonces sería menos K1 entre K2 al cuadrado, pues es K1 entre K2 al cuadrado, ¿no? Ya sin el signo negativo. Luego dijo que era menos 4AC. Entonces sería menos 4 por A, que vale 1, sería menos 4. Y luego este menos multiplicado por este menos que tiene C, se hace positivo. Y me queda 4 por K1 por K3 entre K2 por K4. Y dijo que todo esto era dividido entre 2A y ya vale 1. Entonces quedaría únicamente aquí 2. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, De profesor. acuerdo. De acuerdo. Sí. Ahora, hasta ahí llegamos y uno puede decir, bueno, ¿cómo yo me voy a quedar con esa respuesta? Dado que hay dos opciones, el más y el menos, ¿cómo quito una? ¿Cómo quito la otra? ¿Podemos tener concentraciones negativas? No. No. No hay posibilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también reduce, por eso les digo que las cuadráticas es una buena opción, porque de entrada de las dos opciones, de las raíces, pues una físicamente no es posible. Únicamente nos podemos quedar con las positivas. Bueno, ahora, aquí me va a quedar esta expresión y yo me podría quedar con toda esta expresión y sustituirla. ¿Están de acuerdo? Yo puedo ir directo y sustituir esta en la expresión de rapidez inicial y cumpliría, ¿no? Porque me quedan un conjunto de constantes. Sin embargo, en el problema me dijeron que la constante K1 en magnitud es menor que la constante K2. ¿Ok? Fíjense cómo K1 y K2 están relacionados aquí, en este primer término, en este segundo término. Únicamente aquí están estas dos. ¿Ok? Si K1 es muy chiquita con respecto de K2, o lo veo al revés, si K2 es muy grande con respecto a que K1, ¿qué le pasa a este primer término y a este segundo término? Se vuelve 0. Se vuelven cero. ¿Ok? Y entonces uno podría ir con el orden de ideas y decir, acá también se hacen cero. Pues no sabes, porque no sabes cuánto vale K3 y K4. ¿Están de acuerdo? Este término no lo voy a reducir porque si ustedes dicen que todo vale cero, pues entonces la concentración del radical metilo, ¿cuánto vale? Si todos dijeran, es 0, 0, 0, pues valdría 0. Entonces, no es el caso. Aquí en el primer término y en el segundo sí puedo hacer esa reducción. ¿Por qué? Porque únicamente se están relacionando directamente ellas. En cambio, en este tercer término están K3 y K4. Nosotros no sabemos qué tan grandes o qué tan pequeñas son estas para modificar el valor de este cociente. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces nada más al primero y al segundo término los voy a aproximar a 0. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda la raíz de 4 por K1, K3, K2 entre K4. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. Entre 2, 1. 1. Entonces, ¿qué me queda únicamente? Me queda únicamente la raíz de K1 por K3 entre K2 por K4. ¿Están de acuerdo? Esta expresión. ¿Sí entienden cómo se hizo la reducción? Ay, Sí. perdón, se me fue todo choco ahí. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, esta expresión ya la puedo ir a sustituir a mi ecuación de rapidez original, bueno, la de partida, que decía que la rapidez de formación de metano es K2 por la concentración del radical metilo por la concentración del acetona. Entonces voy a sustituir aquí el valor que ahorita obtuve, entonces me queda K2 por concentración de acetona y multiplicar por el valor de la concentración de radical metilo. Entonces aquí está, K2 por la concentración de acetona y en el medio aquí queda lo que es la concentración del radical metilo, que es la combinación de las constantes. Entonces voy ya a incluir a la constante K2, la voy a meter dentro de la raíz. ¿Qué tengo que hacer para meter esta constante dentro de la raíz? Elevarla al cuadrado. Elevarla al cuadrado. Entonces quedaría K1 por K2 al cuadrado por K3 entre K2 entre K4. ¿Y qué pasa cuando hago K2 al cuadrado entre K2?
Queda K2. Queda K2 en el numerador. Es por eso que aquí en la simplificación K2 quedó en el numerador, porque he incluido a la K2 que estaba afuera, la he incluido dentro de la raíz. Profe, ¿Estamos? ¿podría repetir ese paso de elevar al cuadrado, por favor? Sí, digamos que es como una equivalencia. Para que yo pueda decir que esta K2 va acá, es como decir, ¿cuánto vale la raíz de K2 al cuadrado? K2. K2. Entonces es como si lo hubiera tomado fuera, ¿no? Ahora pues yo voy a hacer el paso opuesto, la voy a meter. Pues para yo meterla me quedaría la raíz de K1 por K2 al cuadrado por K3 entre K2 por K4. ¿Sí lo ve ahora? Sí, ya entendí. ¿Ok? Gracias. Entonces es como hacer la operación necesaria para que pueda quedar dentro sin que se altere el orden, ¿no?, que estoy teniendo para K2. Entonces, como queda K2 al cuadrado aquí en el numerador, con esta K2 que está en el denominador, únicamente me queda K2 en el numerador, elevado a la 1. Y entonces, pues esta ya es mi ecuación de rapidez, pues entonces hago el check y digo, a ver, todo esto es un conjunto de constantes, puede quedar. Ahora, ¿qué concentración me quedó? Me quedó la de la acetona, que es un reactante, entonces puede ser esta la expresión que me están solicitando. Bueno, ahora si ustedes se van a la parte inicial del problema, aquí decía que demostráramos que la constante K global, que aquí le llaman K global, es esto, K1 por K2 por K3 entre K4 elevado a la 1 medio. Esto es decir, la raíz de este conjunto de constantes. ¿Cómo nos quedó nuestra resolución de la constante en esta ecuación de rapidez? Pues a este conjunto la llaman en el problema, la llaman constante K global. Es muy común que al conjunto de constantes de un mecanismo se le diga K global. Es una constante que engloba constantes. ¿Ok? Entonces sí cumple con lo que nos pidieron demostrar y además también es del orden 1. Entonces demostramos bueno, pues ya demostramos que sí es del orden 1. Si yo cambio la última reacción, quién sabe si se cumple eso. O si yo agrego otra reacción al mecanismo, quién sabe si se cumple, porque ustedes en la serie, para una misma reacción, cuando le fuimos poniendo más reacciones, la ecuación de rapidez fue cambiando. ¿Se acuerdan de la serie número 3? Sí, ¿Quién sabe? Ah, bueno, usted sí. Está bueno. Entonces sí, la reacción es del orden 1 y la relación de las constantes fue la esperada. Bueno, realmente aquí no hicimos nada nuevo, ¿no? Pero necesitaba llegar a esta expresión para lo siguiente. ¿Ok? Entonces, en teoría, todos deberían de haber llegado a esta expresión sin ningún problema porque ya vimos reacciones en cadena. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta constante K global? Bueno, esta constante K global tiene una relación, la constante lo vieron en el tema pasado, tiene una relación con el factor preexponencial y con la energía de activación de cada reacción. Entonces, en aquella clase aprendimos que la ecuación que propuso Arrhenius, ¿a qué es igual? A ver, díganme, ¿a qué es igual K? La dependencia con la temperatura. K, ¿a qué es igual? A por la exponencial de menos la energía de activación entre RT. Ok, muy bien. Eso quiere decir que cada una de las constantes que aparecieron en la constante global, K1, K2, K3 y K4, deben de obedecer la forma que Arrhenius propuso. ¿Ok? Entonces, fíjense, en vez de escribir K1, voy a escribir A1, el factor preexponencial para la reacción 1, por la exponencial de de menos la energía de activación de la reacción 1 entre RT. Esto va a estar multiplicado por K2. K2 entonces debería ser A2 por E elevado a la menos la energía de activación de la reacción 2 dividido entre RT. Y a su vez este debe ser multiplicado por K3, que si tiene la misma forma de la ecuación de Arrhenius es A3 por la exponencial de E de menos la energía de activación 3 entre RT. Todo esto dividido entre la constante K4, que en términos de la ecuación de Arrhenius es factor preexponencial de la reacción 4 por la exponencial de menos la energía de activación de esta reacción 4 dividido entre RT. Todo esto elevado a la 1 medio porque está en una raíz. ¿Ok? ¿Queda claro cómo paso de aquí a acá? Sí. ¿Sí?
¿Qué hay que Sí. notar? Cada reacción tiene su propio factor exponencial y su propia energía de activación, cosa que acordaron en la clase pasada. Pero ¿qué tienen en común? La RT. constante de los gases y la El temperatura. exponente. No todo el exponente. La constante de los gases estoy de acuerdo, ¿y qué más? Temperatura. Y la temperatura. Bueno, dado que el mecanismo está ocurriendo pues de manera que se repite, no habría posibilidad que la temperatura fuera diferente para las reacciones. ¿Están de acuerdo que todas las reacciones están ocurriendo en el mismo momento, entonces la temperatura para todas las reacciones es la misma? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a agrupar cosas que se parecen. ¿Ok? Dado que están multiplicando, pues me voy a aprovechar de eso. Voy a separar los factores exponenciales y voy a juntar las exponenciales. Ahora, las A's, fíjense que quedaría A1 por A2 por A3 entre A4, y dado que esto está elevado a la 1 medio, pues si yo lo separo, podría separar el producto de las constantes de los factores exponenciales y luego a las exponenciales, cada uno de ellos elevado a la 1 medio. ¿Sí puedo hacer eso? Esa propiedad distributiva. Sí. Ok, entonces si puedo hacer eso, el primer término me quedaría exactamente, pues como lo dije ahorita, la raíz de A1 por A2 por A3 entre A4. ¿No? Eso serían las constantes elevado a la 1 medio. Ahora con las exponenciales. Bueno, aquí yo tengo ya la factorización, dado que el término común que tienen todas las exponenciales es menos 1 entre RT, este es el término común en todas las exponenciales. Entonces voy a factorizarlas. A ver, en el primer término, el segundo y tercer término que están en el numerador es menos la energía de activación. Dado que yo estoy factorizando el menos, entonces me podría quedar la suma de la primera energía de activación más la segunda energía de activación más la tercera energía de activación. ¿Están de acuerdo con esta, digamos, con esta factorización donde el término común es menos 1 entre RT en la exponencial? ¿Se acuerdan de las leyes de los exponentes? Si están multiplicando, ¿puedo escribirlos así? Como sumas. Sí. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Ok. Bueno, pero ¿qué pasa con la exponencial que está en el denominador? ¿Con qué signo pasaría al numerador? Si yo esto lo quisiera expresar como e a la menos, o sea, porque si lo quiero poner acá como un producto que esta estuviera multiplicando acá arriba en el numerador, ¿están de acuerdo que esta la debería poner con el signo opuesto? ¿Sí? Sí, quedaría positiva, ¿no? Quedaría positiva, pero si yo he factorizado un signo negativo y quiero incluirla en el mismo, digamos, paréntesis, ¿están de acuerdo que si yo pongo un menos aquí, tengo que poner otro menos acá para que cuando se multiplique este menos por este menos, me quede la exponencial positiva, como si esta estuviera multiplicando en el numerador? ¿Sí ven que por eso aquí necesito poner forzosamente este signo negativo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Y entonces aquí queda la exponencial de la reacción número 4. Perdón, la exponencial, la energía de activación de la reacción número 4. ¿Ok? Todo esto va a quedar elevado a la 1 medio. ¿Ok? Ahora, hay otra propiedad de los exponentes. Si yo tengo e a la x elevado a la y, puedo escribirlo como e a la x por y. ¿Se acuerdan de esa regla? ¿Sí la han visto? E a la x elevado a la y. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo quedaría este? Pues quedaría multiplicando. Fíjense cómo aquí lo puse. E a la menos 1 entre RT por 1 medio. Y luego viene la suma de las energías de activación. Bueno, la suma de la 1, la 2 y la 3 y la resta de la reacción 4. ¿Queda claro esta expresión? ¿Hasta acá? Todo claro. ¿Todo claro? Ok. Ahora, fíjense, si yo esta expresión la comparo contra la ecuación general de Arrhenius, ¿qué me pueden decir?
este conjunto de A's para el mecanismo, pues sería el equivalente al factor proexponencial que Arrhenius propuso. Entonces, sería el factor proexponencial global, es decir, para todo el mecanismo. Puedo englobarlas todas estas en un factor proexponencial del mecanismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, todo esto le voy a llamar A global del mecanismo. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué tenemos de este otro lado? Tengo la exponencial por -1 entre RT. Aquí está. E a la -1 entre RT. Entonces, ¿quién es la energía de activación global de mi expresión? Si se dan cuenta que aquí -1 entre RT, entonces la energía de activación debería ser todo lo que queda en el exponente que no sea -1 entre RT. Entonces, ¿quién es esa energía de activación para el mecanismo? En este caso. Un medio de la suma de las energías de activación. Exacto, pero el 1/2 tiene que estar incluido. Todo esto que está aquí en rojo, todo esto es la energía de activación global, pero todo. A veces pasa que olvidan el 1/2 y lo dejan afuera en la exponencial, pero si yo dejara acá el 1/2 en la exponencial, ¿esta expresión se parece a esta que tengo acá? ¿Esta exponencial está elevado a algo? Como Arrhenius dijo. No. No. No, entonces ahora entienden por qué no puedo dejar este 1/2 acá, porque así como está escrito no es la forma que Arrhenius dijo. Arrhenius dijo que era E a la -1 entre RT por la energía de activación. Entonces, si la energía de activación del mecanismo es todo lo que sobra además del -1 entre RT, entonces la energía de activación del mecanismo debe de incluir al 1/2 y a la suma de las energías de activación 1, 2 y 3 menos la energía de activación de la reacción 4. Profe, entonces lo que buscamos es hacer que todas las constantes, todas las energías y todos los factores preexponenciales queden incluidos en uno solo que tenga todo eso global y que se parezca a la misma ecuación de Arrhenius. Exactamente. Ok. Así como lo dijo. Exactamente. Entonces el objetivo es tener una ecuación similar a la de Arrhenius. Pero para el mecanismo. ¿Sale? Pues lo dijo muy bien. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, dado que la forma de Arrhenius es esta, se puede establecer que la energía de activación, pues es todo esto. Ahora, en el problema nos dieron los valores de la energía de activación. Así como está, la energía de activación 1 valía 290, la energía de activación 263, la 3 200 y la 4 33. Estos datos vienen en el problema. ¿Ok? Entonces, para yo saber el valor de la energía de activación, pues tengo que hacer esta operación. ¿Podría alguien corroborarme si esta operación da este valor que tengo aquí de 260 kilojoules por mol? Por favor. Sí, da. ¿Sí da? Ok. Fíjense lo que sucede. La energía de activación es una cantidad positiva, como bien lo platicó Luis en la clase pasada. No me pueden dar valores de energía de activación negativas. No hay manera. Entonces, esta energía de activación es la que está asociada a todo el mecanismo. Moraleja de la historia. Yo no puedo saber, fíjense, recordemos 260. Me voy a ir a donde tengo el mecanismo. Por acá lo había copiado. Ay, perdón. Lo había copiado. Moraleja de la historia. Ahí está. Yo con estos valores así individualmente podría saber que la energía de activación era 260 para el mecanismo. No. No. Entonces no trato de adivinarla. La energía de activación del mecanismo tiene que provenir del reacomodo de los términos de la ecuación de rapidez que se generó para el mecanismo y a partir de hacer la analogía con la ecuación de Arrhenius y de organizar y de agrupar todo lo que se parece, entonces obtengo la expresión para la energía global que es la que pertenece al mecanismo. Hay una relación, en este caso fue 1/2 de la suma de las 3 primeras y la resta de la cuarta. Pero es que eso no lo puedo yo saber así solo mirando el mecanismo. Tengo que hacer el procedimiento. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Sí, profe. Sí.
¿Ok? Entonces, lo que sucede en muchos de los casos es que la energía de activación que se reporta no es la individual, sino la que se reporta es para todo el mecanismo. En este caso, pues la energía que nos pedían era esta en el inciso 3 y resultó ser de 260 kilojoules sobre mol. ¿Ok? ¿Ustedes podrían resolver un problema similar para la energía de activación global? Si no, quién sabe. Sí, Bueno, pues veremos en la serie. Que por cierto, la serie se las vamos a mandar el día de hoy. Se entrega la próxima semana, el martes. Entonces va a incluir un tema en donde combinemos reacciones en cadena con el efecto de la temperatura. ¿Ok? Sí, Ok. profe, está perfecto. Bueno, pues acá voy a detener la grabación de esta parte. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.